Hello, hello gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que estén exageradamente bien. Wow, primer día oficialmente ya aquí en la Ecoaldea, en Goloka. El inicio es bastante temprano, puesto que para darles un resumen, ayer aquí no hay luz en la parte donde están pues todas las camas, todo eso. Y ellos están básicamente como que alineados con los ciclos de la luna. Y por ende se duermen pues muy temprano, ya cuando no hay luz, ya, es decir, 8:30 de la noche, ya están durmiendo, se paran súper temprano, hacen una especie de oración o agradecimiento allí en el altar. Y luego experimento este cambio de rutina que en lugar de despertarme en las mañanas para, no sé, utilizar mi teléfono, que por cierto está por aquí, pero no hay señal de absolutamente nada. Es una clase de yoga. Primera vez que hago una clase de yoga como tal, y bastante diferente realmente el inicio del día. Ayer me dormí muy temprano, como a las 8:30 de la noche. Me desperté bastante relajado, sin problema, prácticamente a las 5:50 de la mañana. Bueno, un inicio de día bien diferente, y ya sonó la caracola mágica del desayuno. Y así que bueno, vamos a empezar el día hoy aquí en Goloka, en esta Ecoaldea. Ok, conversando aquí con Nicola, él me dice que esta Ecoaldea ellos la quieren estar remodelando pues constantemente. Básicamente aquí están unos pilares porque van a hacer unas divisiones de los cuartos. Actualmente es como un espacio abierto en el que pues estarían aquí todos los turistas, los visitantes, y van a hacer, como ya les dije, estas divisiones. También obviamente esta Ecoaldea es importante entender que se sostiene pues por las donaciones, por tantas cosas, y justo eso es lo que quiero hacer el día de hoy. Hoy quiero mostrarles cómo funciona pues todo este ecosistema, desde el tema de la comida, desde el tema de la iluminación, o sea, de la luz, todo. Voy a estarles hablando un poquito para que se hagan una idea de cómo funciona este lugar, porque realmente es demasiado interesante. O sea, una autosostenibilidad sería de todo. O sea, quiero hablarles eso, cómo es el tema del agua, cómo es el tema de la comida, cómo es el tema de la luz aquí en Goloka. Nicola es de Argentina y Taylor es de Hawái. Es el otro voluntario que está aquí, hablando acerca de que en Hawái también como que toman mate, y él, como buen argentino, pues tiene ahí su mate. Súper interesante las conversaciones así de multiculturalidad de otros países, bastante interesante. Y él habla inglés, Taylor está aprendiendo español. Hora de desayunar. Bien, bien, y bueno, acá está el desayuno. Quiero comenzar por aquí. Miren esto, primera vez que desayuno cotufas o crispetas, como dicen acá en Colombia. Un platito de avena y cambures o bananos verdes. Ajá. Con, bueno, esto es ¿qué? Esto es flor de Jamaica. Bueno, con flor de Jamaica para empezar. Y hoy, bueno, quiero comenzar por esta parte, por el área de cómo funciona pues todo lo que es el tema de la alimentación aquí. Ya vamos a estar hablando un poco más acerca de eso. Wow, miren gente, esto es cacao hecho aquí, cultivado aquí. Aquí está, bueno, la fruta tal cual, y aquí ella misma lo muele, todo. Lo tostamos. Wow. Dulce, esto es ají picante y este es ají dulce. Este lo usamos para... La semilla la sacamos para poder sembrar y tener nuevas matas, porque estas duran por ahí un año, y en un año hay que sembrar nuevos árboles. Ok. O sea, miren, todo el proceso como es. Aquí tienen la cosecha, y luego
apartan las semillas. De las mejores, los más grandes. Ah, ok, se clasifican. Y esto luego mismo se planta nuevamente. Esto que está aquí, gente, son semillas de tomate. Y hay de todo, y todo de acá. Otra cosa interesante que resaltar es el sabor. O sea, el sabor es bien distinto. Miren el tamaño de los tomates aquí, ¿eh? Tal cual. ¿Cómo que se llama este tipo de tomate? No sé. Chonto, ¿no es que le dicen? Ah, sí, aquí le decimos tomate chonto, pero Tomate no sé. chonto, Y también tenemos otro tomate. Es el que está en la mata de allí. Y estos no crecen más, estos se quedan así. Sí, son chiquitos. Ah, ok, bueno, miren estos tomatitos, este tipo de tomate que se da aquí también. Son pequeños. Vamos a hacer como el vegetal así mezclado de los plátanos con la habichuela, un poco de zanahoria y ají, de la huerta ají. Y vamos a cocinar un poco de yuca. Bien, y miren cómo funciona entonces acá la cocina. Todo es así en leña, una cocina de 2 estufas. Se puede ver aquí, bueno, para colocar acá, para colocar acá. Ahí está. Y algo curioso es cómo gradúan el fuego, que de pronto si quieren fuego lento, entonces se le pone solamente un palo de madera. Aquí está la madera para la cocina. Y todo, ¿ves? Queda bastante sabroso. Bienvenidos a la cocina de Goloka. Pues básicamente, el principio que nosotros tenemos acá en la ecoaldea es una vida sencilla con un pensamiento elevado. Entonces, dentro de eso de la vida sencilla, lo principal para nosotros es tener madera. La madera nos da el fuego y con el fuego podemos cocinar los alimentos. Adicional al fuego también necesitamos agua. El agua acá en Goloka viene directo de un nacimiento y gracias a esa agua también es agua potable que adicional a eso pasa por un filtro. Entonces, teniendo agua y fuego, ¿qué nos faltan? Los alimentos. Entonces, ¿qué es lo bonito? Que los alimentos que tenemos en Goloka son sembrados por nosotros mismos. La mayoría, no todo, pero la mayoría de lo que comemos es sembrado por nosotros. Tenemos una alimentación vegetariana. Entonces, lo principal de la alimentación es eso, que es una alimentación vegetariana. Entonces, aparte de que te nutre, también tiene un valor espiritual, ya que es sembrada con mucho amor para alimentar a las personas que nos visitan, amigos de todo el mundo, y para nosotros como una ofrenda a la divinidad. Algo bien curioso, gente, es que acá utilizan las cenizas de la madera para limpiar los platos, que aunque no lo crean, de verdad que da una sensación de limpio, o sea, que cuando uno le da así al plato o al tenedor o lo que sea, se siente que está bien limpiecito todo. Luego el agua que se utiliza de aquí va hacia allá, un canal que está por aquí, y está dividido también en lo que son los desechos líquidos y de alguna manera los que son entre sólidos, un poquito más allá, que esos también se los voy a mostrar, que va por aquí. Luego va a esa tubería y se vierte pues acá donde están estas plantas que se llaman, ¿cómo es que se llaman estas plantas? Nosotros utilizamos un concepto que se llama la permacultura. Y en la permacultura es importante saber qué cultivar, cuándo y cómo cultivar. Y acá manejamos los desechos en fase líquida, en fase sólida lo dividimos en dos. Uno es lo que no es ácido, como las cáscaras de algunas verduras, que luego son picadas más pequeñas y puestas en esta cajita y las llevamos al lombricultivo. Ellas aquí tienen un proceso de descomposición, se deja varios días y eso lo utilizamos para las lombrices. Estas lombrices producen humus en fase sólida y líquida, que es agregado a las huertas. El que está en fase líquida con la bomba y en fase sólida en abono a la tierra. Y las cáscaras de los vegetales los ponemos en un balde. Este balde lo llevamos al compost, que vamos a mirar por acá. Entonces en este compost bien llega también fase líquida, tenemos también algunos desechos en la fase sólida. Todo esto se descompone. Acá lo podemos ver en su forma natural. Lo tapamos con hojas, ahí se pueden ver algunas hojas secas. Y ahí tapamos todas las cáscaras de todas las frutas, verduras, hortalizas. Y la tierra alrededor es esa tierra que es muy rica en nutrientes, zinc, selenio, manganesio, potasio, que enriquece y nutre el suelo para poder tener frutas y verduras más deliciosas. Ok, gente, en este momento les voy a comentar un poco más acerca del funcionamiento de la parte eléctrica. Aquí me encuentro con Nicola, que él es el encargado de toda
la parte, digamos, sistemática en cuanto a riegos, el orden de muchas cosas. Realmente que él ha hecho un trabajo aquí espectacular. Y en este punto quiero comentarles cómo funciona el tema de la energía eléctrica a través de este panel que está por aquí. Bueno, que Nicolás nos va a ampliar un poco más todo este proceso. El sistema solar de electricidad es un sistema muy sencillo. Por medio de este panel se captan los rayos, ¿sí? Que luego se transforman en energía eléctrica. Lleva unos cables, se almacena en una batería y hay un conversor de voltaje también. Entonces este sistema depende enteramente de la cantidad y de la calidad de luz solar que pueda pegar, digamos, refractar en ese panel en todo el día. Como es un sistema renovable, es muy diferente a la electricidad que se usa comúnmente en las ciudades, que parece hasta ilimitada, ¿no? Pero la ventaja de este es que es realmente un sistema ilimitado, por lo que se utiliza precisamente un recurso que es renovable, que se puede renovar todo el tiempo, nunca se agota si se sabe aprovechar. Otra cosa bien interesante de esta ecoaldea, gente, es cómo funciona obviamente el tema del agua potable. Aquí hay dos partes, una que proviene del río, que este río es, digamos, medianamente limpio, que se utiliza para regar y para también limpiar los platos, todo ese tipo de usos, digamos, que no amerita que sea agua pura. Y el agua pura, ya vamos justo a pues de dónde proviene el agua que ya se utiliza pues para tomar de uso potable. Vamos a ir para mostrarles cómo adaptaron pues todo eso aquí y tenerlo ya disponible con girar la llave. Ok, bueno, si le tienen miedo a las alturas, este camino no es el ideal. Miren cómo se ve eso para allá. Donde van pasando, ¿ves? Y eso es hacia abajo. Justo ahora vamos camino hacia donde se conecta el agua, pues la naciente de agua potable, por decirlo de alguna manera, como la toma principal de agua. Que toda esta vegetación está aquí ayudando a que la humedad se mantenga en el lugar. Por eso estos lugares donde uno capta el agua, que viene de un nacedero natural, no se abren, no se limpian, no se mantienen destapados de vegetación, sino que esta vegetación es la que está protegiendo el sitio, está garantizando que siempre el agua fluya. Como se puede ver acá en el suelo, acá está la humedad. Y el agua hay veces no se presenta por encima, pero se mantiene subterránea por todas esas raíces. Entonces esta es la toma del agua, esta es la boca toma. El tubo este viene por debajo, se represa, puede ser con concreto, con ladrillo, como sea. Entonces el agua que corre aquí se estanca y se detiene un poquito para meterse por nuestro tubo y entrar a las... Ahí tenemos las conexiones y las divisiones. Esta es la que va hacia la cocina y esta es la que va hacia el baño. Y estos son dos como destapadores. Son registros y controles de basura. Para cuando nosotros queremos limpiar la boca toma, abrimos este y cerramos este para que la basura no se vaya a nuestro tanque. Y hacemos lo mismo de este lado. Entonces en este momento está muy tapado con arena, con basura, con hojas. Pero como el agua está filtrándose a través de esta arena está sirviendo como filtro. Entonces eso se deja así, no se mueve porque ahora la corriente de agua es muy poca. Entonces no se puede hacer mucho, por lo que está avanzado el verano. Ya en invierno, cuando esta quebradita se llena de agua y también crece, esto se tapa y uno tiene que hacer una limpieza. Bien, y aquí estamos ya en el borde o en una pequeña, digamos, limitación o división o frontera, si se quiere llamar también natural. Pues todo esto es piedra y de muy difícil acceso realmente. Esto sigue subiendo, por lo que me estaba comentando Nicola, pero básicamente podemos observar el nacimiento del agua que viene desde lo alto. Todo eso por allá hasta acá.
realmente muy interesante cómo funciona lo que es la ecoaldea. Esta parte en la que quise pues dividir el video de lo que es comida, la luz y el agua, que me parece que son tres cosas fundamentales para poder pues vivir en cualquier lugar, y realmente es muy interesante todo como está organizado de una manera sistemática, que todo se utiliza para una cosa, luego para otra, y así mantiene un equilibrio con la naturaleza finalmente para estar en armonía, que creo que es como que ese factor interesante de estos sistemas ecológicos, ambientales, realmente bastante completo a su vez. Y bueno, gente, yo definitivamente voy a estar dejando el video hasta este punto. Espero que les haya gustado bastante. Yo realmente estoy aprendiendo muchísimo con toda mi experiencia aquí en la ecoaldea. Todavía faltan un par de cosas más que les quiero mostrar sobre todo este ambiente, y les voy a colocar estos dos videos para que vayan a ver lo que he estado haciendo recientemente con el canal. Y como siempre les digo, gente, coméntenlo, compártanlo y suscríbanse. Adiós.